La evaluación de la conformación es una herramienta importante para los productores, para desarrollar las características morfológicas de sus vacas lecheras, de modo que sean más duraderas y funcionales. Esto permite al rebaño aportar una alta producción con bajos costos de mantenimiento durante una larga vida útil libre de problemas que rendirá mayores beneficios de la operación lechera. El modelo del tipo ideal de la Holstein de Canadá significa lo último en vacas lecheras en cualquier entorno de ordeño. Posee una ubre fuertemente unida, alta y ancha, con la calidad y capacidad necesarias para tener tanto una producción como una ubre saludable. Se mueve libremente y con facilidad, con patas bien alineadas, con pezuñas libres de problemas. Combina el balance de fuerza con la habilidad de producir leche, lo que le permite convertir grandes cantidades de forraje en leche de alta calidad. El modelo femenino es el sello distintivo de las Holstein canadienses y la imagen guía detrás del programa canadiense de calificación. El calificador y el producto conciertan un día y hora convenientes para una visita de calificación. Los calificadores son profesionales muy bien entrenados con amplio conocimiento sobre los requisitos que se demandan de una vaca lechera en una empresa lechera que genera beneficios. También traen un entusiasmo por el negocio de la producción lechera a cada finca visitada. Los calificadores están equipados con ordenadores portátiles y estaciones de trabajo en sus vehículos. La estación de trabajo en el vehículo actúa como una oficina móvil para la rápida impresión de informes de alta calidad y fáciles de leer, y actúa como un medio de enlace de datos inmediato con la base de datos nacional central en Holstein, Canadá. La calificación ha llegado a ser fácil y sin papeleo. Se ofrece un inventario de los animales del rebaño mediante el ordenador portátil si se introduce la identificación tomada del crotal de la oreja del animal. El ordenador portátil es la ayuda primordial del calificador para la evaluación del ganado. Los calificadores toman las medidas actuales y evalúan los rasgos, los cuales se sopesan de acuerdo con los estándares nacionales en relación con la funcionalidad y la longevidad globales. El alto grado de precisión y la uniformidad son dos resultados fundamentales que se derivan de este sistema integral de evaluación. El calificador evalúa los diferentes rasgos ya sea midiendo o incorporando códigos lineales de 1 a 9. También anotan la presencia de cualesquiera características defectuosas. El conjunto integral de 24 rasgos descriptivos se combina con cualesquiera características defectuosas identificadas para que el programa del ordenador pueda generar puntuaciones para las 4 regiones que se califican, así como la calificación final. Una vaca debe tener 3 partos naturales para obtener la calificación final de excelente. El calificador explica los detalles sobre la calificación de cada animal y ofrece consejos para mejorar la conformación funcional de sus rebaños lecheros. Al final de la visita, el ganadero puede recibir un servicio complementario de apareamiento genético. Seleccionan una unidad de inseminación artificial, para lo cual Holstein Canadá envía las evaluaciones de calificación. Todas las evaluaciones de calificación también se envían al Centro Genético de Evaluación, la Red Canadiense de Ganado Lechero, para procesarlas en pruebas a los sementales. Además, todas las vacas calificadas reciben índices genéticos para todos los rasgos de conformación. El calificador concluye la visita imprimiendo informes de calificación descriptivos para cada vaca y algunos informes resumidos sobre el rebaño y el manejo de este. Estos informes, bien elaborados, están claramente desglosados y son fáciles de entender. Las herramientas que se proporcionan ayudan a los productores a llevar una gestión en base a la información, las decisiones sobre el sacrificio en forma selectiva y la reproducción para la mejora de sus rebaños lecheros en el futuro. Un sistema mamario de calidad tiene la capacidad de producir grandes cantidades de leche y ser aún menos susceptible a lesiones y enfermedad, reduciendo así los costos sanitarios y las pérdidas de animales. Por estas razones, el sistema mamario es la sección de más peso, contabilizando un 40% de la calificación final. La profundidad de la ubre se mide como la distancia desde el punto medio del corvejón hasta el punto más bajo en el piso de la ubre. Se prefiere una ubre poco profunda para mantenerla libre de contaminación y de heridas. Una ubre tiende a hacerse más profunda con cada nueva lactación, por lo que la ubre de una vaca joven, que está cerca del corvejón, se considera extremadamente profunda e indeseable,
Sin embargo, una ubre extremadamente poco profunda no posee la capacidad para una gran producción de leche. Por lo tanto, se prefiere una profundidad intermedia. Para una novilla deberá estar de 10 a 14 centímetros o de 4 a 5,5 pulgadas por encima del corvejón. El calificador evalúa la textura de la ubre buscando una ubre que sea fina, suave, flexible y sin carnosidad excesiva. Una ubre con estas cualidades tiende a plegarse y a vaciarse completamente cuando se ordeña. Se consideran indeseables las membranas de las ubres carnosas. Una ubre suave con buena textura es menos susceptible a las enfermedades y al estrés. El ligamento suspensor medio es la estructura fundamental de unión de la ubre a la pelvis. Se evalúa observando la profundidad y la definición de la hendidura entre las dos mitades de la ubre. La hendidura o pliegue deberá estar bien definido tanto en el piso como en la parte trasera de la ubre. Aquí se ilustran uniones más débiles. Un ligamento suspensorio medio fuerte es esencial para la longevidad de la ubre. La fortaleza de la unión de la ubre con la pared abdominal se evalúa con el rasgo inserción de la ubre anterior. Una unión fuerte es indicativa de la fortaleza del ligamento y es altamente proporcional a la longevidad. Una unión débil o floja es señal de una ubre que no durará, ya que tenderá a hacerse más profunda más rápido que lo normal. Estos ilustran ubres con fortaleza creciente en el ligamento de ubre anterior. La posición de los pezones delanteros en los 2/4 delanteros se evalúa con la colocación de los pezones anteriores. Una colocación en el centro del cuarto o ligeramente adentro es óptima para facilitar el ordeño. Una colocación del pezón hacia afuera puede indicar un ligamento suspensor medio que carece de fuerza o que está dañado. Las colocaciones extremas de los pezones hacia adentro o hacia afuera son un problema para las máquinas de ordeño, especialmente para los sistemas de ordeño robotizados. La altura de la inserción posterior se mide desde la base de la vulva hasta la parte superior del tejido secretor de leche. Las medidas más cortas son más deseables, pues representan una ubre muy alta en la parte posterior del animal. Una ubre trasera con alta inserción le deja espacio a una ubre ancha para que maximice la producción de leche sin llegar a ser muy profunda. Una ubre trasera con baja inserción afectará la profundidad de la ubre a medida que el animal madura. La anchura de la ubre posterior se mide como el ancho de la ubre en la parte más alta del tejido secretor de leche. Las grupas anchas y los muslos descarnados proveen espacio para que una ubre trasera insertada muy arriba se expanda horizontalmente. Una ubre trasera ancha ofrece mayor capacidad de producción de leche sin comprometer la salud de la ubre. La posición de los pezones traseros en los 2/4 traseros se evalúa con la colocación de los pezones posteriores. Se mide desde el centro del cuarto hasta el centro del pezón. Los pezones traseros en la raza Holstein han llegado a estar muy pegados entre sí y son dificultosos para un correcto ordeño. Los pezones colocados en el centro de cada cuarto son los más funcionales y deseados. La longitud de los pezones se evalúa midiendo la longitud promedia de los pezones posteriores. Es fácil evaluar la longitud de los pezones posteriores y está estrechamente relacionado con el largo de los pezones anteriores. Los pezones en la raza Holstein han llegado a ser más cortos con el tiempo y combinado con la colocación hacia adentro del pezón trasero puede causar dificultades para el ordeño. Se considera óptimo un largo pezón intermedio. Se espera que la vaca lechera camine o esté de pie la mayor parte del día. Un manejo adecuado es la clave para prevenir la cojera. Una solución es intentar desarrollar resistencia a través de la conformación de las patas y pies. Las patas y pies correctas son más resistentes a las enfermedades o a las fracturas y permiten a la vaca caminar libremente con una locomoción bien alineada. Una vaca rentable y funcional deberá caminar y estar de pie de manera confortable y podrá ser capaz de tumbarse y levantarse con relativa facilidad. Las patas y pies representan el 25% del puntaje final. El ángulo de la pezuña se evalúa con el rasgo ángulo podal. El método más preciso y consistente para medir este rasgo es seguir el ángulo de la línea del pelo en la pata trasera hasta el punto de intersección en las patas delanteras. El ángulo podal ideal traza una línea imaginaria hasta la rodilla frontal.
Los ángulos extremadamente altos se unen debajo de la rodilla y son menos deseables debido a la falta de flexión y el mayor estrés en el frente y encima de la pezuña. Los ángulos de pezuña bajos no son deseables debido a que añaden presión a los movimientos mecánicos de la pezuña, causando lesiones o fracturas. La profundidad del talón es una evaluación del grosor de la planta del pie en la parte de atrás de la pata trasera. Sobre la uña de afuera de la pezuña trasera se mide como la distancia entre la línea del pelo y el suelo. Lo más deseable es contar con una planta de pata gruesa para proteger los movimientos mecánicos internos de la pata y para reducir las lesiones. La calidad del hueso representa la evaluación del buen estado físico general de las patas. Los clasificadores enfocan su evaluación sobre la calidad del hueso en la pata trasera por debajo del corvejón y hacia abajo hasta el pliegue de la cuartilla. El hueso deberá ser plano, bien definido y libre de bultos o hinchazón. Lo más deseable es un hueso plano. Sin embargo, un hueso extremadamente fino o delgado no tiene fuerza suficiente necesaria para soportar adecuadamente el peso de la vaca. El grado de curvatura de las patas traseras se evalúa observando las patas desde el lado y se denomina vista lateral de las patas traseras. Se observa trazando una línea desde la mitad de la caña de la pata pasando por el centro del corvejón y evaluando en qué punto de la grupa se une. Una línea que se une a la grupa en el isquión representa una curvatura intermedia, código 5, la cual es la más deseada. Si la línea se une a la grupa por delante del isquión, las patas son demasiado rectas y carecen de la capacidad para amortiguar el golpe repetido del andar normal, lo cual puede provocar la inflamación de las articulaciones. Una línea que va hacia la parte trasera del isquión refleja que las patas están muy curvadas y no bien posicionadas para soportar el peso de la vaca. La vista posterior de las patas traseras se evalúa observando la rectitud de las patas desde atrás. Las patas rectas y paralelas entre sí son las más deseables. Las patas rectas desde la vista posterior muestran una vaca que se siente cómoda llevando el peso en la porción exterior de sus patas. Una vaca que carga mucho peso sobre su pezuña interior tenderá a desarrollar patas con los dedos hacia afuera y caminará de una manera indeseable. En las instalaciones de estabulación libre se evalúa la locomoción de un animal mediante la cantidad de flexión del corvejón y la longitud de la zancada. La flexión del corvejón se observa por la colocación horizontal de las patas traseras comparada con la huella que deja el pie delantero. Una zancada larga se observa cuando la pezuña trasera se coloca encima de la huella delantera, mientras que una zancada más corta es cuando la pata trasera se asienta a menor distancia que la huella delantera. Se desea una vaca con movimientos libres, patas bien alineadas y una zancada larga, con una adecuada flexión en el corvejón y en la cuartilla. Es la región de calificación que describe la conformación de la vaca y representa un 25% de la calificación final. La misma toma en consideración el mecanismo del consumo de los alimentos y de la ingestión para una conversión eficiente del alimento en leche de alta calidad. La conformación deberá reflejar a una vaca con una buena disposición para convertir su reserva de energía en leche, mostrando una estructura de las costillas separadas, abierta y angular. Al contar también con fuerza y capacidad, los indicadores económicos mejoran, ya que el rumen y el tracto digestivo son capaces de procesar eficientemente grandes cantidades de forrajes menos caros, a la vez que mantienen una adecuada condición del cuerpo durante la lactación, permitiendo a la vaca ser fértil y productiva. Esta sección evalúa el balance y vigor de la conformación de la vaca lechera. La altura del animal se mide en la grupa y se denomina estatura. La medida se toma en el punto sobre las vértebras entre los iliones. Los animales con una estatura adecuada son capaces de mantener sus ubres a una buena altura para trabajar y libres de contaminación. No se recomiendan la altura o tamaño extremos porque pueden implicar limitaciones en algunas instalaciones y es posible que no aumenten ni la longevidad ni la productividad. Se consideran óptimas las vacas lecheras de tamaño moderado. La altura del tercio anterior se evalúa comparando la altura en la parte frontal en relación con la altura en la grupa. Dado que las vacas continúan creciendo en su parte delantera después de que el crecimiento se detiene en la parte trasera, una novilla de 2 años podría tener en la parte trasera una altura igual o ligeramente mejor que la delantera. La vaca madura deseable es ligeramente más alta. Una altura extrema en el tercio anterior no es deseable porque causa demasiada presión en las patas traseras. Una vaca con fortaleza posee anchura de pecho, el cual se mide en la base del pecho entre las patas delanteras. La anchura en la parte delantera sirve para una mejor colocación de las patas delanteras,
Brinda suficiente espacio para el funcionamiento de los órganos vitales y una anchura que normalmente se mantiene hacia la parte trasera de la vaca. Un pecho óptimo tiene una anchura intermedia, dado que una anchura extrema puede traer consigo una pesadez y rudeza indeseadas. La profundidad corporal se mide como la profundidad del cuerpo en la última costilla. Este rasgo es importante para crear una capacidad del rumen y del tracto digestivo que promuevan el consumo de forrajes de bajo costo. Se puede dibujar una línea desde el codo y la profundidad del cuerpo se evalúa por la cantidad de cuerpo por debajo de esta línea. Lo más deseable es una profundidad corporal intermedia. Una profundidad corporal extrema crea un exceso de volumen que puede afectar de manera indebida la movilidad. La angulosidad se define como la propiedad de las costillas de tener una apertura hacia afuera desde las vértebras, con amplio espacio entre las costillas que forman un ángulo con la parte trasera de la vaca. Estas costillas angulares separadas crean un triángulo definido enfrente del hueso ilíaco. La angulosidad muestra una habilidad de producir leche con capacidad de la parte trasera para la adecuada conversión de forrajes de alto contenido de fibras, así que son óptimos los códigos más altos 8 y 9. La calificación de la condición corporales es una evaluación de la cantidad de grasa corporal de la vaca. Los depósitos de grasa se evalúan en los huesos isquion e ilion y en las costillas. Esto es evaluado en la escala tradicional de 1 a 5 con incrementos de 1/4. Después de ajustarlo a los días en leche, el ordenador convierte la puntuación de condición a un código lineal de 1 a 9. Las vacas con baja condición tienen un balance de energía negativo y son propensas a tener problemas de fertilidad y enfermedades, mientras que las vacas que tienen una condición muy alta son un problema debido a enfermedades metabólicas, cojera e infertilidad. La eficiencia reproductiva de las vacas lecheras se ve afectada por la estructura de las grupas. Las vacas deben reproducirse para poder producir, por lo cual es esencial que posean unas grupas estructuralmente bien conformadas. Las grupas ideales tienen una buena pendiente desde el ilion hasta el isquion, bien insertadas en la región del lomo y con un ancho adecuado. La grupa representa un 10% de la puntuación final del animal. El ángulo de la grupa se mide como la pendiente que va desde la parte más alta de los iliones hasta la parte más alta del isquion. Una grupa con una buena inclinación facilita el parto y el drenaje apropiado de fluidos para una saludable recuperación después del parto. En una vaca Holstein de 2 años, se prefieren los isquiones que estén 5 centímetros o 2 pulgadas por debajo del nivel de los iliones. Conforme los animales maduran, los isquiones tienden a estar más altos, por lo cual es muy importante para una vaca tener una pendiente suficiente a los 2 años de edad. Si los isquiones están muy altos, las grupas carecen de pendiente. Este animal tiene una inclinación indeseable de la grupa con los isquiones demasiado altos. Este animal tiene los isquiones ligeramente más bajos de lo deseado. En la evaluación de la anchura de grupa, el aspecto más importante a tomar en cuenta es la anchura de los cosofemorales, el cual provee de un espacio adecuado para el ternero durante el parto. La anchura de los isquiones se relaciona directamente con la anchura de los cosofemorales y puede evaluarse con más precisión, midiendo la distancia entre los puntos medios de los isquiones. Una anchura suficiente de las grupas también establece el armazón para una ubre trasera alta y ancha. Estos isquiones estrechos se calificarán con un código bajo, mientras que estos isquiones más anchos tendrán una calificación más alta en la escala. Se desean isquiones anchos como estos. La fortaleza del lomo influye sobre la fertilidad y la facilidad de parto de las vacas lecheras. El lomo une las grupas con la espalda y ancla la estructura de las costillas y muchos órganos importantes. El lomo ideal es aquel que se une ampliamente a los huesos de los iliones con las vértebras bien definidas y ligeramente arqueadas haciendo forma de tejado. Un lomo débil es plano y estrecho y empuja hacia abajo el tracto reproductivo.